Despierta España, que no te engañen. Zapatero rindió España a ETA. Hay algo peor que la corrupción, mucho peor, porque la corrupción, al fin y al cabo, no es más que la consecuencia, el resultado de un problema más profundo y preocupante, y que no es otro que la ausencia total de moral y de ética. Una persona amoral es incapaz de distinguir entre el bien y el mal, mientras que inmoral es aquel que actúa en contra de los principios correctos y éticos que rigen la sociedad a sabiendas. Pues bien, uno de los mayores problemas que padece hoy España es la falta de moralidad a nivel político. Y su precursor, el que inició esta peligrosa y desnortada senda hacia la decadencia, se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Su llegada al poder en el año 2004 a lomos del 11M, el peor atentado terrorista que ha sufrido el país en toda su historia, marcó un fatídico punto de inflexión en la democracia española. Su elección fue trágica por múltiples motivos. Para empezar, porque desenterró las profundas heridas del pasado que bañaron al país en sangre, las heridas de la guerra civil. También porque hizo añicos la transición, alejó a España del eje atlántico y por tanto de los valores esenciales de Occidente. Acabó con la igualdad ante la ley, politizó la justicia como nunca antes había hecho e incluso nos llevó a la quiebra. Razones hay muchas para calificar a Zapatero como la maldición de la España contemporánea, pero si tuviera que escoger una, destacaría la rendición ante ETA, porque no hay mal mayor que convertirse en el mal mismo. ETA anunciaba así el cese definitivo de la violencia el 20 de octubre del año 2011. Es tiempo de mirar al futuro con esperanza. Es tiempo también de actuar con responsabilidad y valentía. Por todo ello, ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada. ETA, con esta declaración histórica, muestra su compromiso claro, firme y definitivo. Y así reaccionaba Rodríguez Zapatero justo después. Con la contención a que nos obliga la historia, vivamos hoy la legítima satisfacción por la victoria de la democracia, de la ley y de la razón. Una satisfacción teñida por el recuerdo inolvidable del dolor causado por una violencia que nunca debió producirse y que no ha de volver jamás. Gracias y buenas noches. El entonces presidente socialista proclamaba la victoria de la democracia, la ley y la razón. Y lo hacía justo un mes antes de las elecciones generales de 2011. ¿Casualidad? No, amigos, las casualidades no existen, y aún menos en política. El fin de ETA era la última carta, el comodín que se guardaba el PSOE bajo la manga para tratar de evitar la derrota en las urnas. Sin embargo, la gravedad de la crisis económica pesó mucho más en el voto de los españoles y finalmente el Partido Popular ganó con una amplia mayoría. Años después, Zapatero recordaba aquel episodio poniéndose la medalla en la solapa. ¿El que acabó con ETA fue el Partido Socialista? Mi gobierno, sí. Mi gobierno, sí lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA, se rindió ETA. Sí, lo digo y lo afirmo. Y lo sé. Lo sé seguramente, permítame que a estas alturas ya de los años que han pasado, creo que puedo ser la persona que más datos tenga, que más información atesore y que más conozca. Sí, fue bajo mi gobierno, en una doble estrategia, por supuesto de autoridad democrática y de acción política, donde el diálogo y la palabra tuvo que ver cuando el ETA se entregó. Cuando ETA se entregó. Y eso, oiga, derrotada por las fuerzas de seguridad del pero Estado la historia y por todos los va a gobiernos costar de la así, a no ser que democracia. también ahora se intente
borrar los hechos más evidentes de la historia. Sí, pasó con mi gobierno, no pasó con el gobierno de Aznar ni con otros gobiernos, o el de Felipe González o el de Rajoy. Pasó. ¿Lo reivindico? Sí. ¿Me siento orgulloso? Extraordinariamente. Vaya. Qué diferencia respecto al mensaje de 2011, ¿verdad? Resulta que el fin de ETA ya no era una victoria de la democracia, ya no era una victoria de todos. No, 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 no. Fue él. Fue Zapatero. Nadie más. Pero, ¿a cambio de qué? Porque negociaron todos los gobiernos. ¿Por qué ETA anunció el cese de la violencia con Zapatero y no con Felipe González o con Aznar? ¿Fue solo resultado del diálogo y la palabra, como afirma Zapatero, o hubo algo más? Veamos. Bueno, ¿y a qué viene ahora hablar de ETA después de tantos años? La cuestión es que son tantos los escándalos de corrupción y tantas las noticias del día a día que a veces lo inmediato logra tapar lo más importante. Esta semana ha visto a la luz una información que viene a demostrar la inmoralidad absoluta del partido en el gobierno, con Zapatero a la cabeza. The Objective y Voz Populi han publicado las actas de negociación entre Zapatero y ETA, un documento histórico donde se detallan los atropellos e indecencias que cometió el gobierno socialista para alcanzar la tan ansiada y cacareada paz. Todo empezó en 2005, poco después de la llegada de Zapatero a la Moncloa, y la clave que posibilitó la posterior negociación no fue otra cosa que la aceptación de la izquierda abertzale, es decir, Batasuna, entonces ilegalizada, como un actor político legítimo con el que hablar e incluso en el futuro llegar a pactar. Esto es muy relevante porque la aceptación de Batasuna implicaba al mismo tiempo la exclusión del Partido Popular. El PSOE de Zapatero decidió romper el acuerdo por las libertades y contra el terrorismo que firmó con el PP para ilegalizar el brazo político de ETA, para, a cambio, firmar una nueva alianza con la izquierda abertzale. A partir de ahí vino todo lo demás, y lo que Zapatero vendía entonces como diálogo en realidad no fueron más que cesiones ante los etarras. Así, por ejemplo, el presidente y su fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, apartaron a Eduardo Fungairiño, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, para facilitar la negociación con ETA. Dejaron sin efecto la doctrina Parot, reduciendo de forma muy sustancial las penas de cárcel a los etarras. Zapatero prometió a ETA reducir la presión policial e incluso no detener a sus comandos. Es decir, el gobierno pidió a Policía y Guardia Civil que no hubiese detenciones. De hecho, Zapatero intentó parar el caso Faisán en pleno alto el fuego de ETA, una operación policial que acabó finalmente con la detención de 13 miembros de su red de extorsión en junio de 2006. Otro emisario del gobierno avisó a ETA de que Francia estaba preparando un golpe operativo importante contra la banda. Zapatero ofreció liberar a De Juana Chaos, uno de los terroristas más sanguinarios de la historia. Puestos a ofrecer, el gobierno socialista llegó incluso a ofrecer dinero a ETA a través de una ONG para facilitar una vía de financiación alternativa a la tradicional extorsión que ejercía la banda mediante el envío de cartas a empresarios. Y el PSOE, por supuesto, también se comprometió a legalizar Batasuna. Dicho y hecho. A la vista de las actas, no fue un diálogo y tampoco una negociación, sino una rendición en toda regla de la democracia y del Estado de Derecho ante la banda terrorista. En el momento más débil de su historia, cuando los etarras estaban acorralados por la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sin salida política ni social posible, Zapatero les lanzó un salvavidas para evitar su derrota final. Y eso, amigos, tiene muchos nombres: inmoralidad, desvergüenza, obscenidad, impudicia, canallada, indecencia, pero sobre todo, traición. Traición a las víctimas y traición a todos los españoles de bien.
Y algunos dirán, bueno, sí, Zapatero cedió muchas cosas, pero logró que ETA dejara las armas. Y es aquí cuando cabe recordar que el fin no justifica los medios. El fin nunca justifica los medios, por muy loable que sea el fin. La consecución de un buen fin por los medios incorrectos nunca trae resultados positivos. Tarde o temprano llegará la factura. Y en este caso, el gobierno de Zapatero, ningún gobierno, está legitimado para acabar con la violencia saltándose el Estado de Derecho y el imperio de la ley. Y eso, precisamente, fue lo que pasó en España, tal y como relata Rosa Díez en su último libro, La sombra, memoria histórica de Zapatero. Zapatero inició la radicalización del PSOE, como bien explicó Díez esta semana en La Mañana de Federico. Porque Zapatero consiguió una cosa antes de llegar al gobierno, enrarecer a las huestes socialistas, a los militantes socialistas, radicalizarlos hasta el extremo, hasta conseguir que odiaran más a la derecha que incluso a ETA. Entonces, el PSOE fue el campo de prueba. Cuando luego ganó las elecciones, cabalgando sobre los muertos del 11M, eso lo trasladó al conjunto de la sociedad. Zapatero normalizó a ETA y sus cómplices, equiparando terrorismo con democracia. El lenguaje es importante. Es que Zapatero llama a legalizar a ETA, a esas conversaciones, el final dialogado de la violencia. Sí. O sea, claro, el final dialogado de la violencia significa que hay violentos en un lado y en otro. Es la equiparación de la violencia legítima del Estado con la violencia de los terroristas. Y le llama, no le llama negociación, le llama diálogo. El diálogo es un instrumento reservado a los iguales. Nosotros dialogamos porque formamos parte de lo mismo, pensamos una cosa u otra, pero en el Parlamento se dialoga, un empresario dialoga con otro, los sindicatos... Pero el diálogo entre una organización terrorista y un gobierno democrático es imposible. Ahí cabe negociación, porque la negociación se hace entre distintos, pero el diálogo es una cosa. Entonces, claro, la primera perversión, la gran perversión, es llamar a eso el final dialogado de la violencia. Zapatero rindió el Estado de Derecho ante la banda. Alertar a ETA de que lo van a detener en Francia, ¿eso en el Código Penal qué es? Colaboración con bandas. No sé, eso tiene, o sea, más allá de que políticamente sea un escándalo, en el Código Penal, ¿eso qué es? O sea, alertar, decirles que el Faisán no lo pudimos evitar porque teníamos un juez, que entonces Marlaska estaba con los buenos, teníamos un juez que hizo un comunicado, no podíamos evitarlo y tal, no pudimos y tal, y tenemos, gracias, cuando ETA le dice en las conversaciones, oye, que es que, en fin, pero no pudimos evitarlo. Quitar a Fungairiño y poner a Conde Pumpido cuando ETA se queja de que, hombre, nos siguen deteniendo y dice, bueno, es que los jueces son del PP. Y es que la VT y todos estos, es que no podemos con ellos. Y esos fiscales de la audiencia. Pero ya hemos puesto a Conde Pumpido y tal. Ahora, ¿eso qué es? Zapatero degradó la democracia misma al negar cualquier posibilidad de acuerdo con el principal partido de la oposición. El pacto Tinel no fue una cesión a los independentistas. No, fue un pacto de sangre. Se lo inventó él. ¿Para qué? Para expulsar al Partido Popular del consenso democrático, porque eso es lo que nos tiene que quedar en la cabeza. Al Partido Popular también le vendría bien que se le metiera en la cabeza que todo su objetivo ha sido expulsar, y lo ha logrado de muy buena manera, expulsar al Partido Popular del consenso democrático. Es que... Y meter a la ETA en su lugar. Claro, es que, a ver, suena bruto, y pido disculpas si alguien se siente molesto, pero es que Zapatero legaliza a ETA para ilegalizar políticamente al Partido Popular. Zapatero, de hecho, es la negación misma de la democracia, que no es otra cosa que la alternancia en el poder. El objetivo era erradicar el pluralismo político. O sea, y para Tal eso cual. tenía que cargarse la transición, cargarse no solo el espíritu, sino las consecuencias, la forma, las leyes, la estructura política que de la transición se deriva, y para desacreditar la transición tenía que desacreditar a uno de los protagonistas de la transición. ¿Quién era el otro protagonista, el otro gran protagonista de la transición? La derecha nacional, la derecha española. Claro. Entonces, todo su trabajo, todo su entramado, todo lo que ha hecho, absolutamente todo,
desde rescatar a ETA cuando ETA estaba derrotada, Totalmente. hasta rescatar al independentismo catalán cuando el independentismo catalán estaba derrotado, tiene ese objetivo. A partir de ahí, lo demás, todo lo que hoy sufrimos son ramificaciones de ese tumor que nadie ha extirpado. Zapatero, en definitiva, es el tumor primigenio. Lo que sufrimos ahora es la metástasis como consecuencia de la continuación y extensión del mismo. Zapatero es el tumor primigenio. Todo lo demás son metástasis. O sea, todo lo demás que hemos sufrido, que estamos sufriendo y que ha desarrollado Sánchez es la metástasis de ese tumor primigenio de un tipo que llega primero a la Secretaría General del Partido Socialista y después al Gobierno de la Nación con un objetivo, que es cargarse el sistema del 78. Pero y todo abiertamente. Abiertamente. Todo lo que hace lo hace para cargarse el sistema del 78, con un objetivo, que es mantenerse en el poder aunque el PSOE pierda la mayoría. Y en esa seguimos. Y en esas estamos. El sanchismo es la continuación del zapaterismo, es el mismo proyecto pero bajo diferente liderazgo. La socialdemocracia europea, que en su día llegó a representar el PSOE de Felipe González, murió hace muchos años. Lo que hay ahora es populismo de izquierdas, populismo de la peor calaña. Y para muestra, las vergonzosas actas de ETA, la inmoralidad misma hecha papel. ETA no fue derrotada. Zapatero rindió España a ETA. Y lo triste es que muchos aplauden. La trinchera de llamas. Es radio.